Buenas tardes a todos, ante ustedes Manuel Cabrera. La siguiente presentación corresponde a la ayudantía de mecánica de materiales, en este caso la ayudantía número 10, donde hablaremos de la deflexión. Antes de comenzar esta ayudantía, quiero indicarles ya o recomendarles que para que ustedes puedan entender correctamente todo lo que se va a hablar en esta ayudantía, tienen que tener muy claro o repasado ya lo que fue la ayudantía pasada, que corresponde a la materia de flexión, ya que la deflexión es una continuación directa, ¿ya? Entonces, sobre todo para lo que es la resolución de ejercicios, vamos a, en este caso, explicar algunas cosas de manera mucho más rápida. Por lo tanto, si a ustedes no les quedan muy claro esas explicaciones, vayan a la ayudantía anterior. Dicho esto, vamos a comenzar entonces hablando de la deflexión y vamos a empezar con su definición a grandes rasgos o de manera muy general. Es un concepto que se utiliza ampliamente en la mecánica de materiales, en la física y en la ingeniería estructural, que describe lo que sería el desplazamiento que va a sufrir un cuerpo o un elemento estructural. Normalmente nosotros asociamos la deflexión a vigas, ¿ya? A las cuales se le aplica una carga. Esta carga puede ser una carga distribuida, una carga puntual o algún tipo de momento. En términos simples, lo que nos vamos a medir aquí va a ser directamente cuánto se va a deformar esta viga a causa de la aplicación de estas cargas. Esto se puede apreciar en la imagen de la derecha, donde tenemos una viga que se encuentra del punto A al punto C con soportes en los extremos. A esta se le está aplicando un momento, ya que se puede ver como la línea verde por encima, que lo que va a hacer es que nuestra viga se deforme o se flexione como se puede ver en la línea azul. Esa va a ser la forma que va a presentar nuestra viga al momento de nosotros aplicar estos esfuerzos. Si nosotros queremos calcular la deflexión, lo que nosotros estamos viendo es cuánto se va a generar la distancia en un punto X de nuestra viga, cuál va a ser la distancia entre la posición original, que correspondería a la viga recta, con respecto ya a la viga deformada o a la viga flexionada, que es la que dijimos anteriormente, el punto C. Esa distancia, que en este caso se representa como de x, va a corresponder a la deflexión. Esto lo podemos ver un poco más en profundidad hablando de la definición formal, que nos indica que la deflexión es el desplazamiento transversal que experimenta un punto en su eje al deformarse bajo la acción de cargas externas. Indica cuánto se va a doblar la viga respecto a la posición original en función de la coordenada x. Esto último es muy importante, ya que si nosotros vemos este diagrama de la diapositiva pasada, vemos que la distancia que hay entre la viga original y la viga doblada, por así decirlo, o flexionada, va variando en función del punto que nosotros queramos evaluar. Este punto lo vamos a considerar como la coordenada X, donde tenemos nuestro sistema de referencias. En el punto cero comúnmente lo colocamos en la parte izquierda y hacia la derecha sería la posición X positiva. Y obviamente hacia arriba sería la posición Y positiva. Por lo tanto, la deflexión tendría que estar en función de este punto X. Por otro lado, también tenemos el caso de la pendiente, que en este caso la representamos como teta sub x, ya que también va a depender del punto x que nosotros estemos evaluando, y va a corresponder a la derivada de la deflexión con respecto a x. Corresponde al ángulo de rotación de la sección transversal de la viga en un punto dado. Representa la inclinación de la línea elástica respecto al eje original y se expresa en radianes de manera directa. En este caso aquí podemos ver que tenemos el ángulo que se va a formar entre lo que sería eh, la viga original y la tangente a el punto donde queremos calcular directamente esta pendiente, que en este caso es el punto A. Entonces en ese punto nosotros lanzamos una tangente y sacamos el ángulo entre esta tangente y la viga original para poder encontrar lo que sería esta inclinación o esta pendiente generada por la deflexión. En este caso, si nosotros quisiéramos calcularlo en el mismo punto de donde se está calculando la deflexión de x, tenemos que trazar una tangente y evaluar directamente ese ángulo con respecto a la, a la viga así en su estado original. Finalmente tenemos el caso de la curvatura que se representa como k sub x y que es la segunda derivada de la deflexión con respecto a x. En este caso es una medida de la curvatura de la línea elástica que nos indica cuánto rápido cambia la pendiente a lo largo del eje. En régimen de pequeñas deformaciones, la curvatura se relaciona directamente con el momento flector m sub x mediante la ecuación fundamental de deflexión de Euler-Bernoulli.
Y esto es sumamente importante que ustedes lo tengan muy claro, que al igual que cuando vimos en las ayudantías pasadas, todos estos resoluciones que nosotros estamos realizando se basan en la linealidad de nuestro sistema. Esto me refiero a que estamos trabajando bajo deformaciones lineales y nosotros sabemos que las deformaciones lineales se generan cuando nosotros estamos en la zona elástica de nuestro material, o sea, cuando estas deformaciones son muy pequeñas. Esto son muy pequeñas y a su vez son deformaciones que se van a recuperar o que van a eliminarse, por así decirlo, no son permanentes cuando nosotros dejamos de aplicar lo que sería la carga, a diferencia de la deformación plástica que sí es permanente. Y en este caso la ecuación de Euler-Bernoulli en base a la flexión nos indica que el momento en x va a ser igual a el módulo de elasticidad por el momento de inercia por este valor de curvatura, k sub x, donde si reemplazamos este valor por la segunda derivada de la deflexión en base a x, va a ser como el módulo de elasticidad por el momento de inercia por la segunda derivada de la deflexión, ya que es lo que se puede ver acá. Y esto es la base para que nosotros podamos resolver los ejercicios que vamos a ver en la parte de eh, resolución de problemas. Aquí, como se pueden ver, tenemos nuestra viga, la cual está cargada por una carga distribuida, y la línea punteada azul mostraría cuál va a ser la geometría que va a presentar esta viga al momento de ser flexionada. Y en este caso lo que nosotros estamos calculando directamente es esta distancia, y esa sería la deflexión, que como vimos está en función de x, ¿ya? Pero es una distancia, por lo tanto tiene que tener unidades de distancia, como pueden ser metros, milímetros, pulgadas o pies, etcétera. Otra cosa que es muy importante de tener en cuenta es la condición de borde. Al igual que nosotros vimos en la ayudantía pasada, tenemos dos consideraciones principales, que sería las vigas en voladizo o las vigas simplemente apoyadas. En este caso, estas consideraciones de borde generan restricciones, que son al momento de explicarlas y después de razonarlas, son muy fáciles de poder entender se pueden sacar directamente del razonamiento. En este caso tenemos el caso del empotramiento, que es el que vemos en la parte inferior, esta de acá, que indica que en el punto de empotramiento, o sea que cuando X se encuentra en el punto, tanto la deflexión como el ángulo, como la inclinación o la pendiente van a ser igual a cero. Y esto se va a generar porque si nosotros nos acordamos de la ayuntía pasada, en el empotramiento tenemos todas las restricciones posibles. Tenemos restricciones tanto en X como en Y, como una restricción de momento. Por lo tanto, este sistema se encuentra completamente bloqueado para poder moverse de cualquier forma. Esto es distinto al momento de nosotros pasar al apoyo simple, que corresponderían a estos que se ven acá, donde aquí sí presentamos que una restricción, que en este caso, si se acuerdan de la directiva pasada, era una restricción tanto en X como en Y, en este caso, y aquí solamente en Y. Por lo tanto, la deflexión en estos puntos va a ser cero, debido a que aquí existe una fuerza que mantiene ese punto estático, no se va a mover de ninguna manera. No obstante, como aquí no presentamos momentos que restrinjan las elevaciones o que se pueda levantar o bajar la viga, o rotar en ese punto, mejor dicho, el ángulo de deflexión o la pendiente va a estar libre. A esto me refiero es que aquí no podemos asumir que esta va a ser cero. Y la tercera condición, que ya no es una condición de borde, sino que correspondería a una condición de continuidad de nuestro sistema, es que el sistema tiene que mantenerse continuo. ¿A qué me refiero con esto? Es que no pueden haber saltos en la geometría de nuestra barra, porque si existieran saltos en la geometría de la barra, lo que estaría indicando es que la barra se fracturó, o sea que ya no mantiene una continuidad estructural como tal. Y para el caso de este curso, nosotros solamente estamos trabajando bajo temas o sistemas lineales. ¿A qué me refiero con esto? Y nosotros o se va a ver mucho mejor al momento de resolver ejercicios. Nos va a indicar directamente que si cuando nosotros tengamos las dos secciones de análisis, al momento de unir esas dos secciones en el punto donde esas dos secciones se juntan, la deflexión y el ángulo de inclinación tienen que ser los mismos. Y esto es, como dije anteriormente, para que por un lado y por el otro lado lleguen al mismo punto y coincidan. Ya que si no se cumple, y lo vamos a ver en el ejercicio, se va a ver que por un lado vamos a tener que la viga, por ejemplo, se encuentra en la parte o deformada hacia arriba y en el otro lado, que corresponde al mismo punto, se encontraría deformada hacia abajo. Y eso obviamente no puede suceder.
En este caso tendríamos también el tema del momento de inercia, que lo vimos en la ayudantía pasada, pero para hacer un repaso rapidito tenemos la geometría más simple que correspondería a un rectángulo, que su momento de inercia es base por altura al cubo partido por 12. Si a este rectángulo le sacamos el interior y lo convertimos en un perfil hueco, sería principalmente la diferencia entre el rectángulo exterior con respecto al rectángulo interior. Y para el caso de la geometría circular es pi partido por 64 por el diámetro a la cuarta. Si tenemos el caso de una tubería o una cañería donde existe una parte hueca, sería la diferencia entre pi partido por 64 por el diámetro exterior a la cuarta menos el diámetro interior a la cuarta. Cuando estamos trabajando también bajo geometrías más complejas, como pueden ser esta que se puede ver acá, que es una geometría muy utilizada en las vigas estructurales, denominada como perfil en I, la mejor manera de poder nosotros calcularla y momento de inercia es separando esta viga en geometrías más simples, que correspondería a rectángulos 1, 2 y 3, como se puede ver. Y la forma de poder calcular esto es sacarla en momento de inercia de cada una de estas figuras y hacer una suma de todas estas inercias. Aquí se puede ver una representación de lo que se tiene que hacer en muy grandes rasgos, pero no es directamente la suma, sino que correspondería a la sumatoria del momento de inercia de cada uno de nuestras secciones, sí, secciones de nuestra geometría más compleja, por la distancia o por el área de la sección que estamos calculando, por la distancia al cuadrado. ¿Cuál es esa distancia al cuadrado? Es la distancia entre el centroide de nuestra geometría compleja y el centroide de cada una de estas secciones que nosotros dividimos esta geometría. Por ejemplo, si tuviéramos la primera sección, la número 1, sería el momento de inercia que calculamos acá por el área, digo más el área de esta sección, por la distancia entre el centroide que correspondería a este punto de acá hacia el centroide de la figura. Si asumimos que esta figura es simétrica, el centroide se encontraría en el medio, por lo tanto estaría acá. Sería la distancia de este punto hacia ese punto como tal. Y esa es la manera de poder resolverlo o de poder calcular directamente la inercia de geometrías un poco más complejas. Dicho esto, como dijimos anteriormente, esta ayudantía va a ser cortita en la parte de teoría, sino que más bien la parte de desarrollo de ejercicios se alarga bastante. Y por eso ustedes tienen que, y para que no se nos alargue mucho, la parte de explicación directa de los procesos, ustedes las tienen que tener muy bien aprendida de la ayudantía pasada. Vamos a tener el siguiente ejercicio, que es una viga, la cual se encuentra soportada en los extremos y presenta una carga distribuida de de 35 kN y una carga puntual en este punto de 75 kN. Nos entregan también la geometría de la sección transversal, que correspondería a un perfil rectangular de 80 milímetros de base y 150 milímetros de altura. Nos dicen también que el módulo de elasticidad correspondería a 200 gigapascales y nos piden determinar reacciones, diagrama de corte y momento y ecuaciones de deflexión. Un ejercicio como pueden ver que estos dos valores, estos dos puntos, el A y el B, los vimos en la ayudantía pasada. Vamos a comenzar entonces, como hemos hecho en todos nuestros ejercicios, calculando el diagrama bueno, en este caso el diagrama de corte momento con el cálculo de reacciones. Tenemos aquí nuestro DCL, diagrama de cuerpo libre, donde lo que hacemos es representar nuestra carga puntual de 75 kN en este punto, o sea, a la distancia que nos entrega el enunciado, que es de 2 metros, y también la carga distribuida la vamos a pasar a una carga puntual, que va a ser, en este caso, la magnitud de la carga distribuida por la distancia de la misma carga distribuida, que correspondería a todo el largo de la barra, así como también la posición en la que se va a generar esta carga distribuida a carga puntual, al ser rectangular va a ser justo en su centroide, que correspondería a la mitad, que en este caso es 3 metros para cada lado, la mitad de la barra. De esta manera hacemos el cálculo de las reacciones. Lo primero sería sumatoria de momentos. Yo voy a aumentar en el punto A, tendiendo desde izquierda a derecha los 75 de la carga distribuida por la distancia hacia el punto A, que son 2 metros. Negativo porque va a generar una flexión o un momento horario, por lo tanto negativo. Después tendríamos nuestra carga distribuida que correspondería a los 35 por 6, ya de la magnitud, por la distancia hacia el punto A, que en este caso serían de 2 más 1, 3.
negativo también, y finalmente la reacción en C, que sería por la distancia hacia A, que correspondería a la vía completa de 6 metros. Esto lo igualamos a cero, despejamos la reacción en C, dándonos un valor de 130 kilonewtons. Con este valor, haciendo la sumatoria de fuerzas en Y, vamos a tener de izquierda a derecha también la reacción en A, menos los 75 kilonewtons, menos la carga distribuida de 35 por 6, más la reacción RC. Esto lo igualamos a cero, despejamos la reacción en A, reemplazando los 130 en RC, obteniendo de una reacción en A de 155 kilonewtons. Por lo tanto, de esta manera, bastante simple, ya tenemos el primer punto de nuestro ejercicio, que son las reacciones. Vamos a calcular entonces ahora el diagrama de corte y momento, que ustedes lo pueden ver acá. Y para poder hacerlo, sobre todo para deflexión, yo les recomiendo utilizar el método de las secciones. O sea, dividir el sistema en secciones y calcular las ecuaciones de momento y de cortante en esas secciones. ¿Ya? Porque así ustedes están generando el diagrama de corte y momento, y a su vez este método de las secciones les va a servir para la deflexión. Entonces están ahorrando dos puntos en uno. Entonces en este caso yo separé mi sistema en dos secciones, una antes de la carga de la discontinuidad, que correspondería a la carga de 75 kilonewtons, y otra que va después de esta carga de 75 kilonewtons. Entonces la primera correspondería bueno, aquí un error de tipeo, esto era 2 metros, no 4 metros. Correspondería a la sección que va entre 0 a x a 2, o sea, desde este punto hasta este punto, donde tenemos una distancia de x, ¿ya? Como nosotros no sabemos en qué punto vamos a generar este corte, sino que va a estar dentro de este rango, tenemos esta distancia de x. A su vez, como estamos haciendo un corte, se generan las fuerzas internas en nuestro sistema, que correspondería al cortante B y al momento M. Y si hacemos lo mismo, sumatoria de fuerzas en Y, sería de izquierda a derecha los reacción en A, 155 kilonewtons, menos la carga distribuida. ¿Cuál va a ser la carga distribuida para X? Va a ser una carga puntual que correspondería a la magnitud de 35 por la base, que en este caso es X. Por lo tanto, quedaría menos 35 por X. Menos B, que es el valor cortante de la interna. Y esto lo igualamos a 0. Despejamos B y nos daría que es menos 35X más 155. En el caso del momento es muy similar, momentamos en este punto y vamos de derecha a izquierda en este caso. Tenemos la carga distribuida que vas a encontrar justo en x medios y va a corresponder la magnitud a los 35, que correspondería a la carga distribuida por la distancia de esta carga distribuida, que es x. 35x por la posición que dijimos anteriormente, x medios. Menos el punto de reacción en A, que es de 155 por la distancia, que es desde el punto de momento hacia A de x, que va a ser igual a 0. Despejamos el momento y nos quedaría como menos 35 medios por x al cuadrado más 155 por x. ¿Ya? Y como dije en la ayudantía presencial, nosotros aquí cuando tenemos cargas distribuidas, nosotros siempre vamos a obtener que el cortante va a estar en función de x, mientras que el momento va a estar en función de un x al cuadrado. Si nosotros tuviéramos en este punto solamente cargas puntuales, el cortante sería una constante, o sea, no dependería de x, y el momento tendría un solo orden de magnitud, que sería x sin al cuadrado. Vamos a continuar entonces con la sección número 2, que va desde 2 hasta 6, que correspondería desde este punto hasta este punto. Sí. Y sería en este caso, eh, tenemos la distancia hasta la carga distribuida de 75, que son 2 metros, la distancia total que va a ser x, porque no sabemos que tiene que estar por sobre 2, pero tiene que llegar hasta 6, no sabemos esta distancia cuál va a ser, por lo tanto le tomamos x también. Y hacemos exactamente lo que hicimos anteriormente. Sumatoria de fuerzas en Y, partiendo de izquierda a derecha, tenemos los 155 menos los 75 de la carga puntual, menos los 35x de la carga distribuida, menos b, que es la carga interna. Esto lo despejamos y nos da que b es igual a menos 35x más 80. Vamos ahora a la sumatoria de momentos en el punto de punto de acá. Y tendríamos entonces que sería de
sería entonces que la sumatoria de momentos es 35x, la carga distribuida por x, por la posición, que en este caso sería x medios, menos la carga puntual, 75, por la distancia que hay desde este punto hasta este punto, que sabemos que esto es x y esto es 2, sería x menos 2, más el momento que genera la reacción, 155 por la distancia de x. Si despejamos esto, lo igualamos a 0 y despejamos el momento, obtendríamos que sería menos 35x al cuadrado partido 2 más 80x más 150. De esa manera tendríamos entonces las ecuaciones de corte y momento para cada una de nuestras secciones. Y con eso vamos a ir directamente a el diagrama de corte y momento. Aquí vuelvo a repetir, esto es un error de tipeo, aquí debería ser 2 y aquí debería ser 4. Por lo tanto, tendríamos entonces en el punto inicial los 155 kilonewton, entonces partimos en este punto de acá y después tenemos una carga distribuida hasta los 75 kilonewtons. ¿De cuándo va a ser esta carga distribuida? De 35 por este valor de acá que era 2, entonces sería 155 menos 35 por 2 menos 70, lo que nos daría un valor de 85. Después tenemos esta carga puntual de 75, por lo tanto en este punto bajamos 75 y serían 85 menos 75, sería un valor de 10. Y de aquí tendríamos solamente una carga distribuida hasta el final que correspondería a los 35 por este valor que era 4. Sería 35 por 4, nos daría un valor de 130. Y este tiene que cerrar directamente con estos 130 de la reacción en el punto C, por lo tanto nos daría 0. De la misma manera, nosotros podemos hacer el cálculo para el momento, que en este caso lo podemos hacer aquí directamente, evaluando los puntos en los que se generan las discontinuidades, o con el área. En este caso, yo si lo quisiera hacer con el área, tendría que sacar un área aquí, donde tendría primero un triángulo que valdría los 155 menos 85, que sería el alto, por la base que sería 2, sería 155 menos 85 por 2 partido por 2 ya que es un triángulo, más el área de abajo, que sería el rectángulo de 85 por 2 nos daría este valor de 240 de acá. Después tendríamos que calcular este pequeño valor de aquí, que sería este aumento que se genera acá. Si pueden ver que llega hasta 241.43 y de ahí tendríamos esta pendiente triangular hacia abajo que correspondería a de este punto hacia abajo, que sería lo menos 130 por este valor de acá, que correspondería a 4 menos, no, perdón, 6 menos 2.2286. Y calcularíamos este área y lo podríamos obtener lo que sería el momento, el gráfico de momento en la parte inferior. La otra forma que ustedes pueden hacer es utilizando estas ecuaciones, buscando los puntos que les interesan, que correspondería a este punto de la, de la discontinuidad de 75 kilonewtons, de la carga puntual, este punto donde la cortante se hace cero. Para encontrar esta distancia, lo que yo haría sería directamente en este valor de acá, en esta ecuación de acá, que este está dentro de los rangos, igualo directamente el cortante en cero, el B en cero, y nos daría que es el valor de X, despejando aquí. Nos daría entonces este valor de 2,286. Y aquí abajo para el momento, utilizando estas ecuaciones, también reemplazaría los valores de X para obtener los puntos que me interesan. ¿Ya? Como dije anteriormente, esto es materia de la ayudantía pasada. Si ustedes tienen dudas, lo pueden revisar la ayudantía pasada, donde explico de una manera mucho más eh, detallada la forma de poder encontrar los diagramas de corte y momento. Vamos entonces a continuar con lo que serían las ecuaciones de flexión y pendiente. Y aquí es donde el ejercicio se complica un poco, principalmente porque requiere de un manejo bastante ordenado y sobre todo el tema de manejar bien el álgebra, principalmente para poder desarrollar sistemas de ecuaciones. Vamos a tener nuestros dos tramos, que el primero correspondería a 0 hasta 2 y el segundo de 2 hasta 6, y los momentos que se generan en cada uno de estos tramos. Como dije en la parte de teoría, la deflexión es o tiene relación directamente con el momento, donde tenemos que el valor vamos a mostrarles que el valor de la curvatura, que es k sub x, va a ser igual a el momento en x partido por el módulo de elasticidad por
por el momento de inercia. El ángulo o la pendiente en base a x va a ser la integral del momento en x por lo mismo, por el módulo de elasticidad, por el momento de inercia. Y la deflexión en x va a ser la doble integral de lo que sería el momento partido por el momento, digo, el módulo de elasticidad por el momento de inercia, digo, por el módulo de inercia. Si nos fijamos, esto lo que hicimos aquí es ir a la opuesta. Nosotros en el otro caso estamos derivando y aquí estamos integrando para ir desde el momento hacia la deflexión y no el caso contrario, que era que teníamos la deflexión y podíamos calcular el momento. Si nosotros vemos, normalmente estos ejercicios son muy simples ya que son polinomios los que se tienen que integrar, por lo tanto son integrales muy simples, muy básicas. Y vamos rápido, en este caso tendríamos entonces para el tramo 1, el momento va a ser menos 35 medios de x al cuadrado más 155x. Al momento de integrar en base a x tendríamos entonces menos 35x al cubo partido 2 por 3 que es 6 más 150x al cuadrado partido por 2 más una constante C1. Es importante que ustedes coloquen las constantes porque si no las colocan el ejercicio va a estar erróneo. En el caso de la deflexión en el tramo 1, o sea, I1, en función de x va a ser menos 35 por x a la cuarta partido por 24, ya que es 6 por 4, 24, más 155 x al cubo partido por 6, 2 por 3, 6, más la constante 1 por x más la constante 2. Y lo mismo vamos a hacer para el tramo 2, que tendríamos en este caso el valor de acá de menos 35x cuadrado partido por 2, más 80x más 150. La pendiente va a ser la integral, va a ser 35x al cubo partido por 6, más 80x cuadrado partido por 2, más 150x más la constante 3. Y en el caso de la deflexión en el tramo 2 va a corresponder a menos 35x a la cuarta partido por 24, más 80x al cubo partido por 6, más 150x cuadrado partido por 2, más la constante C3 por x, más la constante C4. Vamos entonces ahora a determinar las constantes. ¿Cómo podemos hacer esto? Mediante las restricciones que dijimos en la parte de la teoría. Sabemos entonces que en el punto, vamos a ver aquí, en los puntos A y en los puntos C vamos a tener deflexiones iguales a 0, debido a que se encuentra eh, simplemente apoyado en estos puntos. Por lo tanto, vamos a hacer eso. Y tenemos entonces que cuando x vale 0, que se encontraría en el punto A, la deflexión en ese punto va a ser 0. ¿Cuál va a ser la deflexión que vamos a considerar? La que se encuentra en ese rango, en esa sección, que correspondería a la deflexión 1. Por lo tanto, tendríamos que igualar y 1 va a ser igual a 0. Esto reemplazamos todos los x con 0, esto se nos hace 0, 0, 0 y nos quedaría entonces la pura constante C2, que sería igual a 0. Por lo tanto, sería que C2 vale 0. Tenemos entonces el caso opuesto, que vamos al otro extremo cuando x vale 6, y aquí también la deflexión va a valer 0, por lo tanto tenemos que ir a la ecuación de la sección 2, que está entre 2 y 6, y reemplazamos en este caso x igual a 6, por lo tanto tendríamos que estos valores nos daría un total de 3690, la suma de estos tres valores, más 6 veces la constante 3 más la constante 4. Por lo tanto, aquí despejando la constante 4 es igual a menos 6 veces la constante 3 menos 3690. Y tendremos entonces nuestra primera ecuación. Vamos entonces ahora a aplicar la continuidad. ¿A qué me refiero con esto? Es que si nosotros vamos a nuestro sistema, este va a doblarse de esta manera. Y si nosotros vamos en los puntos de las secciones que correspondería al punto 2, que sería este de acá, si nosotros evaluamos desde este punto, o sea, desde la sección 2, y después evaluamos desde la sección 1, la deflexión en ese punto tiene que ser igual para que el sistema se mantenga continuo, tanto la deflexión como el ángulo. Por lo tanto, eso es lo que nosotros estamos escribiendo aquí. En el punto donde se juntan nuestras dos secciones, que sería el punto 2, la deflexión en la zona 1 o la deflexión 1 para el tramo 1 y la deflexión para el tramo 2 tienen que ser iguales. Por lo tanto, igualo estas dos ecuaciones de la deflexión y despejo. En este caso, estos valores, el x lo reemplazo por 2, ya que estamos trabajando en ese punto. Calculo todo lo que tengo que calcular, que correspondería a estas constantes que se encuentran acá, lo que nos daría entonces que es 183,3 más 2 veces la constante C1 va a ser igual a
383,3, que sería todo este valor que está contra acá, más 2 veces la constante C3 más la constante C4. Despejo en este caso la constante C1 y nos quedaría como 200 más 2 veces la constante C3 más la constante C4 partido por 2. Lo mismo que hicimos en el caso anterior, que era para la deflexión, aquí lo vamos a hacer para el ángulo. Sabemos que en el punto de donde se juntan los dos tramos, el ángulo tiene que ser el mismo, o la pendiente tiene que ser la misma. Por lo tanto, θ1 va a ser igual a θ2. Y en este caso evaluamos cuáles ecuaciones. Ya no vamos a utilizar las ecuaciones de deflexión, sino que tenemos que usar las ecuaciones de pendiente, que serían θ1 y θ2. Es importante tener en cuenta eso. Y de la misma manera reemplazamos todos los valores de x en 2. Nos quedaría entonces, al momento de calcular las constantes, que son esta de aquí, esta de acá y estas dos de acá, tendríamos, estas tres, perdón, en este punto, tendríamos 263,3 más la constante C1 va a ser igual a 413,3 más la constante C3. Despejamos y llegaríamos a que tendríamos que C1 va a ser igual a 150 más la constante 3. Y de esta manera tendríamos tres incógnitas, porque ya sabemos que la constante 2 es 0, y tres ecuaciones. ¿Cuáles son? Esta de acá, esta de acá y esta de acá, que las escribí aquí ordenadamente. ¿Qué es lo que yo hice para resolverlo? Aquí cada uno puede hacerlo como le resulte más cómodo. Yo literalmente este valor de C1 lo reemplacé acá y este valor de C4 lo reemplacé en esta ecuación. Quedando entonces que C1, que en este caso era 150 más C3, aquí va a ser igual a este valor de acá, que es 200 más 2 veces C3, más C4, que es el valor que está acá, menos 6 veces C3, menos 3690, todo esto partido por 2. De esta manera resuelvo este valor que está todo en función de C3, obteniendo que C3 tiene que tener un valor de menos 681,6. Con este valor C3 ya puedo reemplazar directamente esta de acá para obtener C1, que nos quedaría como menos 481,7, y después este valor C3 lo utilizo acá arriba para encontrar C4, que sería 99,6. De esta manera ya tendría las ecuaciones de deflexión y pendiente, que serían las que se pueden ver a continuación. Para el caso de la pendiente 1 sería menos 35x al cubo partido por 6 más 155x cuadrado partido por 2 menos 481,7. La deflexión en la sección 1 sería menos 35x a la cuarta partido 24 más 155x al cubo partido por 6 menos 481,7 por x. Para el caso de la sección 2, el pendiente 2 sería menos 35x al cubo partido por 6 más 80x cuadrado partido por 2 más 150 menos 631,6. Y la deflexión en la sección 2 va a ser de menos 35x a la cuarta partido por 24 más 80x al cubo partido por 6 más 150x cuadrado partido por 2 menos 631,6x más 99,6. No obstante, si nosotros vamos a lo que sería nuestra definición, tenemos que estos valores tienen que estar divididos por el momento, el módulo de elasticidad, perdón, por el módulo de momento de inercia, lo cual tenemos que calcularlo. Vamos a calcular este valor de E por I. En este caso tendremos entonces que el momento de inercia es 1/12 de la base por la altura al cubo, ya que estamos trabajando con un rectángulo. Reemplazamos directamente la base, que es 80 milímetros, la altura que es 150 milímetros, esto al cubo, y nos daría un total de 22.500.000 milímetros a la cuarta. Esto lo vamos a multiplicar por el módulo de elasticidad, que eran de 200 gigapascales, que van a ser 200 por 10 a la 9 pascales, o 200 por 10 a la 9 newton partido metros cuadrados. Y para poder trabajar con la misma unidad de medida, vamos a pasar estos milímetros a la cuarta, a metros a la cuarta, dividiendo por 1000 a la cuarta. ¿Ya? Esto es una transformación súper simple. Y obtendríamos entonces que E por I va a ser igual a 4,5 por 10 a la 6 newton por metro cuadrado. No obstante, si nosotros vamos a lo que serían las unidades que estamos trabajando con kilonewton. Todas las unidades de fuerza las trabajamos en kilonewton. Por lo tanto, aquí lo vamos también a pasar a kilonewtons. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Directamente dividirlo por 1000 para pasar estos newtons a kilonewtons. Llegando a que E por I va a ser 4500 kilonewtons por metro cuadrado. De esta manera entonces tenemos lo que serían las ecuaciones de deflexión y pendiente, donde son las que vimos anteriormente, solamente que dividimos por 4500.
Y esto nos daría los valores para el ángulo en radianes y para la deflexión en metros. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque normalmente las deflexiones son muy pequeñas. Entonces, los valores estos, si lo están trabajando en metros, le van a dar valores muy chiquititos. Por lo tanto, ustedes después, si lo quieren llevar a un valor más cuantizable, lo pasan a milímetros. Y con estas ecuaciones nosotros ya podríamos directamente encontrar la deflexión en cualquier punto de nuestra viga, así como su pendiente. Si podemos fijarnos, el ejercicio es un ejercicio que no es difícil. Si se fijan, hasta este punto es pura flexión y de aquí comienza la deflexión. Solamente tienen que considerar seleccionar bien sus tramos para poder resolver el ejercicio. Acuérdense que los tramos son siempre cuando termina una carga distribuida o existe una carga puntual. Esos son los puntos donde se generan estas discontinuidades en los tramos, por lo tanto hay que tenerlos en cuenta. Em, Eso como el primer consejo. Después ser ordenados, ser cuidadosos al momento de integrar. No se les vaya a pasar un elevado ni tampoco un dividendo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Las constantes C siempre colóquenlas y cuando estén trabajando con la segunda integral, que correspondería a la deflexión, coloquen el X en el C1 porque he conocido casos en los cuales se le olvida esto y al momento de calcular los resultados no les dan. Por lo tanto, si se pueden fijar, hay muchos puntos que son delicados que ustedes pueden llegar a confundirse. Para evitar eso, tómense el tiempo de ir revisando cada punto, sobre todo la parte de resolución o de despejar lo que serían estas constantes, que esto es pura álgebra, puro sistema de ecuaciones, por lo tanto es bastante más difícil poder equivocarse. Digo, bastante más fácil, perdón, poder equivocarse, entonces es importante que esta parte la hagan a conciencia, de manera lenta, ya, y vayan revisando. Y dicho esto, doy por finalizada esta ayudantía, ya que debido a la longitud de los ejercicios es más difícil poder hacer más ejercicios de deflexión. Me despido.